perfecto. Yo, ¿por qué no? Algo pasa, ahí está, no las veía. Ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, les reitero nuevamente el agradecimiento, ¿sí? Y Ana, especialmente, que veníamos charlando ya hace unas semanas para poder planificar y acordar este encuentro. Nos acompaña esta tardecita, noche, la psicóloga Ana Bloch, profesora titular de la Cátedra de Intervenciones en Niñez y Adolescencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, directora del Centro de Estudios de Historia del Psicoanálisis en Argentina, también de la Universidad Nacional de Rosario, autora de artículos y libros dedicados todos ellos a la niñez en diversos campos, y profesora de la Maestría en Clínica de Niños de la Universidad Nacional de Rosario. Así que, bueno, una breve ahí presentación y agradecimiento. Ana, te comentamos un poco la metodología, vamos a estar con los micrófonos apagados. Si alguien quiere hacer un comentario, una sugerencia, acompañar con una intervención, con una pregunta, o pide por el chat o habilita el micrófono y te consulta, ¿sí? Perfecto, perfecto. Gracias. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿ahí ustedes me escuchan bien? A ver. Ay. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, en principio agradecerles la invitación, agradecer a la delegación de General López, del Colegio de Psicólogos de la segunda circunscripción, a su delegada, la psicóloga Clarisa López, y bueno, y a Andy Piñata, porque bueno, fue quien, además de que tengo un vínculo previo, fue quien estableció el contacto para la organización de este encuentro, en esta actividad, en este ciclo de conversaciones a distancia, en el contexto actual de aislamiento social, que bueno, es una iniciativa muy importante porque estamos en un momento en el que necesitamos contar con otros, compartir pensamientos, acciones y bueno, necesitamos justamente no quedar aislados, paradójicamente, ¿no? La idea es justamente sumar intercambios, sumar reflexiones. Mi idea un poquito hoy es esa, compartirles más interrogantes que respuestas, compartir con ustedes un momento de reflexión colectiva en la que podamos compartir inquietudes, interrogantes, pensamientos que vayamos teniendo, ocurrencias y algunas experiencias en el verdadero sentido del término, porque estamos en el verdadero sentido, en el sentido benjaminiano del término, ¿no? Que es de dejarnos atravesar por algo que tiene que ver con una práctica relativamente nueva y sobre todo, y mucho más puntualmente, muy nueva en lo que hace a la clínica con niños. Por eso el título le planteé yo, práctica clínica con niños, podríamos decir con niños y niñas, en pandemia. Me gusta el término que han elegido, que es el de conversaciones, justamente porque me parece que es un momento para eso, para darnos esta charla y este intercambio del que hablábamos. Así que yo les voy a pedir a ustedes que, si bien yo voy a ir un poquito compartiendo mis reflexiones, me interrumpan, desbloqueen el micrófono, los que pueden desbloquear las cámaras, a mí me sirve mucho porque los voy viendo y veo si están cansados, si les interesa, si, bueno, uno trata de hacer parecer estas situaciones lo más posible a un encuentro presencial, y entonces verle las caras también permite eso a quien está hablando, ¿no? No sentir que está hablando es un poco, a veces es hasta un poco loco, ¿no? Porque uno está hablando, parece que está hablando solo en una habitación, y bueno, la idea es poder sentir que está hablando con otros como si estuviéramos, y eso, en ese como si hay algo del juego y de la ficción, compartiendo una charla presencial, ¿no? Lo más cercano posible a lo presencial. Así que quienes puedan desbloquear las cámaras, bueno, bienvenido, así nos vemos un poco entre todos. Bueno,
lo primero que yo quisiera situar son algunas cuestiones referidas a el aislamiento, a esta situación en la que estamos y a esta pandemia, que pueden ser pensadas más como cuestiones comunes a todos los seres humanos, a los seres hablantes, para luego enfocarnos en los niños y en los adolescentes, porque bueno, somos los adultos los que sostenemos y damos contexto a este modo particular de transitar esta situación a los niños y niñas especialmente, ¿no? Estamos ahí sosteniendo, acompañando, y bueno, poder pensar cuáles pueden ser las situaciones de los adultos, creo que no es algo menor, porque somos quienes vamos acompañando estos momentos que van de alguna manera variando también en el tiempo, en relación a lo que uno va viendo, lo que uno va escuchando, y a lo que se va planteando en relación a lo que ahora, justamente en estos días, se plantea, que es las primeras salidas de los niños. Por un lado, poder pensar que el coronavirus se trata de una amenaza, de una amenaza, de un peligro, de algo que es inasible, es indefinido en algún sentido, si bien uno dice un virus, no lo puede ver, no lo puede tocar. Por supuesto puede haber imágenes microscópicas, pero bueno, no es lo mismo. Hay algo de lo inasible, de lo indefinido, hay algo opaco, hay algo difuso, que justamente yo creo que es lo que hace que necesitemos contar con tantas explicaciones, tantos relatos, tantos argumentos. Creo que si uno ubica relatos y comentarios en las redes, es impresionante la cantidad de argumentaciones, de explicaciones, de intentos de explicación que esta situación ha generado en todos los campos del saber, ¿no? Y así, bueno, también se crean teorías conspirativas, hay teorías apocalípticas y otro tipo de lecturas más políticas o sociales, ¿no? Creo que esta situación de lo que no se puede ver y no se puede tocar y que nos lleva a un espacio restringido en relación a las posibilidades de acción, bueno, sin dudas lleva a esta necesidad humana de encontrar explicaciones. También por eso estamos acá, ¿no? Ilya Prigozhin siempre decía que el problema no existe de por sí, sino que más bien se trata de que podamos situarlo, que podamos localizar el problema. Y situarlo y localizarlo implica construirlo. Acá estamos en un momento en el que de alguna manera intentamos construir un problema. Un problema para poder pensar en modos de abordaje, o un problema que se va construyendo incluso a lo largo de la misma experiencia, por ejemplo, de una práctica clínica online. De antemano no podemos decir que sabíamos cuáles iban a ser las dificultades, podíamos imaginar algunas cosas, y con lo que por lo menos yo me fui encontrando es que muchas de las cuestiones que temía que sucedieran son justamente las que no sucedieron. Y creo que ahora que estamos hablando de la salida de los niños a las calles, y hay toda una serie de temores, también estamos comprobando que esos temores que muchos tenían tampoco están sucediendo. Por dar un ejemplo, se decía que los niños muy pequeños no iban a querer llevar el barbijo, y los chicos suelen ser los que piden ponerse el barbijo para salir. Entonces, bueno, así como nos encontramos con esa situación, bueno, nos fuimos encontrando en el campo de la clínica con muchas situaciones de algún modo inesperadas y muy ligadas a lo que uno podría llamar los prejuicios, ¿no? Hablando de esta cuestión general, Beatriz Janín, en un artículo que salió hace un par de semanas, de una revista de actualidad psicológica que hablaba de este tema, de la pandemia, decía que había que pensar esta situación como algo muy distinto a una catástrofe, o a una inundación, o a un terremoto. Porque justamente lo particular, algunos también lo comparan con las guerras, porque justamente lo particular de esta situación es que no hay un hecho arrasador que se produce en un instante y que pasa, y que deja por supuesto un tendal, pero ya sucedió, y frente a ese hecho vamos viendo cómo reconstruirnos, qué hay que reconstruir.
Esto más bien forma parte de lo que vulgarmente se llama, por lo menos en Rosario, justamente en Buenos Aires en este momento están multiplicándose los casos y está habiendo más muertes, ¿no? Pero sobre todo al comienzo, ¿no? Que uno se guardaba en las casas, miraba para afuera, no había nadie, yo decía, veíamos las camas que estaban preparando los hospitales, los colchones, y yo decía, bueno, hay como una especie de calma chicha, ¿no? Que uno está ahí como a la espera de la tormenta no llega, y uno se va enterando, bueno, una muerte, 2 muertes, 3 casos, recién ahora, ¿no? En provincia de Buenos Aires y ciudad está desplegándose una situación de bastante riesgo. En nuestra provincia, al contrario, ¿no? De Santa Fe se fue como aplanando el pico hasta llegar a 0 casos, y entonces hay ahí como una situación que está muy lejos de lo que puede ser el análisis de lo traumático, al modo freudiano, para pensar los acontecimientos ligados a la fatalidad, ¿no? Entonces, bueno, si encima pensamos que lo traumático para Freud y para los post-freudianos está más ligado a lo que no sucedió, en el sentido de que hay que poder elaborar aquello que irrumpió violentamente en el aparato psíquico, y que hay que ver cómo se rearma, cómo se repara, cómo se recrea, difícilmente podemos pensar qué hacer con esta situación que está ahí, como por venir, ¿no? Y respecto de llamar a la pandemia una guerra, también ustedes habrán leído, hay muchos autores que han estado cuestionando esta idea justamente por el efecto subjetivo que trae, porque si hay algo que produce nombrarla como guerra es justamente la potenciación de 2 grandes posiciones humanas frente a este tipo de situaciones, que son el miedo y la negación, la sensación renegatoria de la propia fragilidad humana, ¿no? Entonces, ahí aparece que, bueno, lo vemos en ciertos países, Estados Unidos a la cabeza, Brasil con Bolsonaro, esta idea de a mí no me va a pasar, o a nosotros no nos va a pasar, que es una posición realmente peligrosa, denegatoria de la situación que estamos viviendo, porque lo que produce justamente es muchísimas muertes. Pero además tampoco es una guerra, porque no hay un enemigo cierto. Cuando hay un enemigo cierto, se sabe hacia dónde atacar, cómo actuar, qué defensas organizar, y aquí no es la situación en la que nos encontramos. Hay algo de una fuerte incertidumbre, incluso respecto de, bueno, no hay un enemigo, no hay un otro ahí, aunque en algunas posturas políticas algo de esto, por supuesto, se va planteando y organizando. Acá, más que un enemigo cierto, hay una proteína microscópica que, por otra parte, y paradójicamente, nos expone como humanos, como seres humanos, en nuestra mayor fragilidad. ¿Por qué? Porque como dice, ay, no me sale el nombre de esta mujer, bueno, ya me va a salir, estamos más bien ligados o mucho más cercanos a la idea de que también somos una especie que, al igual que otras, podemos extinguirnos. O sea que además hay acá una fuerte herida narcisística que no todos estamos dispuestos a ver, pero que nos confronta con el hecho de que las especies, cualquier especie puede desaparecer, y la humana también. Esperemos que no sea en esta oportunidad. Ana, Aparentemente, sí. Ana, estamos Andes hoy, y para avisar a todos y todas las que estamos en la reunión, Sí. nos queda 1 minuto 50 y se va a cortar. Por lo que hacemos cuando sucede esto es volvemos a ingresar al mismo link, con el mismo ID y la misma contraseña, ¿sí? Bien. Así estamos atentos, porque ya está ahí marcando el reloj. Bien, yo sigo y cuando se corta retomo, cualquier cosa, ¿sí? Me va a ayudar a recordar ay, se me hizo una laguna, esta feminista tan importante. Bueno, bueno, de todos modos, aún teniendo en cuenta que no se trata ni de una guerra,
ni de un terremoto, ni de ningún tipo de situación repentina, de una catástrofe. A mí me pareció interesante tomar algunas ideas que planteó Silvia Bleichmar cuando fue el terremoto de la Ciudad de México en 1985, porque creo que algunas de las cuestiones que ella articula ahí nos aportan para pensar la situación actual. ¿Estamos todavía? Sí. Bleichmar lo que dice es que, y lo retoma también de algunos textos freudianos ligados a una situación de guerra, perdón, Rita Segato es quien dice que podemos desaparecer como especie, que no me salía. Lo que de alguna manera plantea Bleichmar, que es muy interesante, es que con el terremoto de México, lo que fue muy llamativo es que la población más afectada no siempre y generalmente no era la que estaba. ¿Están todos reconectados? ¿Sí? Bueno, estábamos con estas observaciones de Bleichmar de que la población que había sido directamente afectada por el terremoto no necesariamente era la que estaba o la que mostraba haber vivido el efecto más traumático. Muchas veces resultaba muy llamativo que quienes no habían participado, no habían estado, no habían sido afectados por el terremoto, muchas veces generaban o manifestaban efectos traumáticos mucho más importantes que quienes habían vivido el acontecimiento en sí. Con lo cual, bueno, ella argumenta un poco esto de que todos o muchos se sintieron partícipes de esa afectación. Y bueno, yo pensaba que algo de esto nos pasa a nosotros también, porque lo que hacemos es enterarnos en general, bueno, no sé quiénes tienen por ahí algún familiar, algún amigo que ha atravesado la enfermedad, pero en general la mayoría nos vamos enterando a través de los medios que hay situaciones, que hay muertes, que hay enfermos, nos sentimos fuertemente afectados y sin embargo no nos está afectando de modo directo. Entonces, bueno, ella habla de algo que me parece que es para pensar en relación a la necesidad, porque muchas personas dijeron, bueno, por ahí no es necesario en este momento que estemos trabajando, que tengamos una práctica clínica con niños, ¿para qué? Es muy difícil, lo vemos después. Pero, bueno, realmente esto que plantea Bleichmar es para pensar, o nos invita a pensar, que mientras esta situación sucede, no solo por el encierro al que estamos conminados, sino por este peligro que está ahí siempre tácito, hay algo de lo traumático que no sabemos de qué manera, pero probablemente funcione para algunos más que para otros, pero que de alguna manera, como también veían algún videíto de estos que han circulado en este tiempo, esto nos toca a todos. Y si nos toca a todos, hay algo de la afectación psíquica, subjetiva y pulsional que nos va a atravesar seguramente de un modo u otro. Entonces, me parece que eso es lo que hace que sea bastante importante, y uno lo va viendo mientras va trabajando con pacientes en este tiempo, cuán importante que es producir un trabajo clínico, que creo que se puede sostener, y un acompañamiento a esa situación en la que también, y paradójicamente, nosotros también formamos parte. Y este es un hecho relativamente nuevo. Por supuesto, ha habido otros en la historia de este país, sin ninguna duda, no es el primero. Pero es el primero con estas características, que bueno, vamos a ver si las podemos ir también situando. Lo que también dice Bleichmar, y creo que también se dio en esta situación, y me parece que es muy importante, es que el aislamiento no significa estar solos. Todo lo contrario, muy por el contrario, lo que se generó fuertemente en la mayoría de las personas que habitamos este planeta, es que los lazos sociales solidarios produjeron y producen un entramado, la construcción de un tejido, de un entramado comunitario que, bueno,
muy pocas veces se da a estos niveles. Bueno, hemos visto millones de videos, sobre todo al principio, recuerdo de una niñita cantándole a los vecinos y jugando en los balcones con el hola don Pepito, hola don José, iban contestando los vecinos. Bueno, esas situaciones, había gente que se ponía a jugar al tenis en el medio de algunos edificios y todos los departamentos veían el partido, cantantes que salían, los aplausos a los médicos a las 9 de la noche. Se generaron creativamente muchas situaciones de encuentro colectivo y también de situaciones de extrema solidaridad que hablan de las distintas posiciones que podemos tener los seres humanos frente a un mismo hecho. De todos modos, hay muchas diferencias que yo, bueno, he anotado algunas, los invito a identificar y a que ustedes también las vayan pensando, las vayamos pensando juntos. Creo que una es esta de que esto sucede prácticamente en todo el planeta. En ese sentido, uno puede decir que difícilmente en la historia de la humanidad algo nos ha tocado a todos. Esto tiene bastante de novedad. Por otra parte, el otro elemento es que yo les decía, de lo intangible, pero que a su vez tiene algo bastante particular, que es un virus que es invisible y que puede ingresar, y ahí está el peligro, a través de los orificios del cuerpo, que de alguna manera están ligados a el ingreso de las sensaciones, de lo sensitivo en el ser humano, porque ingresan a través de la boca, a través de los ojos, digamos, de los lugares de apuntalamiento pulsional del niño desde que nace. El virus puede entrar por la boca, puede entrar por los oídos, está ligado a los sonidos, puede entrar por los orificios nasales, entonces recorta el ingreso a través de algunos orificios del cuerpo que están directamente ligados a un apuntalamiento pulsional, y esto no es, me parece a mí, para nosotros, para nuestra perspectiva teórica, algo menor. Habrá que ver cómo se juega, pero ahí está y lo dejo para pensar, ¿no? Por otra parte, el hecho de que la mayor protección sea el aislamiento y la distancia entre nosotros también es un elemento muy particular, diferente a las otras situaciones de catástrofe o de guerras que hemos mencionado, ¿no? A las cuestiones que generan situaciones traumáticas en el psiquismo, eso me refiero, ¿no? Volvemos a necesitar meternos adentro y volvemos a necesitar retornar al escenario familiar o convivencial, con lo cual hay algo de una diferencia con la situación que venía dándose en relación al pequeño espacio que va de a poco ajustándose en el terreno de el compartir la vivienda, compartir horas, dentro de casa, sin salir, y esto puede dar lugar a muchas oportunidades y también a muchas complicaciones. Una de ellas sabemos que es la del incesto. Puede perfilarse según las situaciones familiares y por supuesto de hábitat, de vivienda. Sabemos que en ciertos sectores la cuestión del hábitat se vuelve muy complicado, que no puede haber distancia entre las personas, que se comparten colchones, que se comparten camas, y por supuesto, donde hay algo del orden de lo incestuoso familiar, hay muchos niños y niñas y muchos adultos, por supuesto, y muchas mujeres, que eligen salir de la escena de la familiar y de la casa como una posibilidad protectiva que en este momento no pueden sostener. Entonces, esto tiene también esa doble situación en la que aumentan los casos de violencia hacia las mujeres y también hay un elemento latente que tiene que ver con el aumento de situaciones incestuosas, digo, no necesariamente ligadas a un abuso sexual, ¿no? También las situaciones incestuosas, como dice Lacan, ¿no? El incesto con la madre, las situaciones de dificultar los procesos de separación en los que a lo mejor veníamos trabajando con algunos pacientes, o al contrario, por ahí, en esas situaciones también posibilitar esa situación o ese proceso, ¿no?
La otra cuestión bastante fuerte, si este aislamiento se mantiene a lo largo del tiempo, se hace prolongado, y que yo no puedo dejar de pensar, sobre todo para los niños más pequeños, es que el psiquismo, sobre todo en el primer tiempo, los primeros años de vida, se va fundando sobre dos grandes categorías que son el tiempo y el espacio. Estas dos categorías estructurantes del psiquismo son las que en este momento se transforman. Porque el tiempo, por un lado, se vuelve más continuo, aunque por suerte el gobierno, sobre todo al comienzo, y bueno, ahora también va planteando etapas quincenales, yo creo que eso va marcando una espera y un tiempo relativo, pero bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me ha pasado que hay padres que dicen, uy, me olvidé, uno le da un turno, un horario, y por ahí dice, bueno, me olvidé, no me di cuenta que hoy es martes, la verdad que todos los días son iguales, me pierdo, sobre todo los que no tienen que salir a trabajar, y la noche, digamos, no hay un sentido, sobre todo con los adolescentes, para acostarse temprano, porque el otro día no hay escuela, y para qué, ¿no? Hay un continuo que se va jugando en lo temporal que sin dudas puede complicar algo del orden de los ritmos necesarios que se instalan para la constitución psíquica y para la construcción y organización del psiquismo. Y realmente no sabemos a ciencia cierta hasta cuándo esto se va a sostener, y por momentos hasta dudamos si habrá un cuándo, y por momentos muchos chicos empiezan a decir que no se sabe si esto se va a terminar, muchos adolescentes fundamentalmente, ¿no? Y por otra parte tenemos el espacio, que el espacio se recorta aún adentro de la casa, el afuera se vuelve un peligro real, y entonces también la dimensión espacial que, por ejemplo, tendría que permitir en determinado momento de la estructuración del psiquismo la construcción de un Fordá, puede verse afectada en términos de, bueno, no sé, una madre que deja de ir a trabajar y cómo toma la situación del adentro. Entonces, bueno, digo, estos son problemas que me parece que, tratando de situar algunos, podemos construir y podemos analizar y ver cómo se van jugando en los niños y las niñas y los adolescentes que vamos atendiendo en este tiempo, ¿no? ¿Cómo se organizan? Fue algo de lo primero que yo fui tratando de hacer, es preguntar un poco cómo se estaban manejando con los tiempos y con los espacios en las casas, porque eso nos da, de alguna manera, un elemento diagnóstico que nos permite, si bien uno, por supuesto, no le va a organizar la vida al paciente de ninguna manera, pero en el primer momento a mí me pasó que me resultó importante indicar, realizar algunas indicaciones generales, cosa que, bueno, uno podría decir parece antianalítico, pero en algún punto creo que es analítico en el punto en el que uno puede hacer un diagnóstico que tiene que ver con los articuladores teóricos y conceptuales que uno maneja para analizar una situación. Entonces, esa característica también propia de esta pandemia tiene una fuerte entrada a la dimensión de lo psíquico y sobre todo a los niños como sujetos en constitución. Y una gran diferencia con todas las otras situaciones, la más cercana que teníamos era la pandemia de poliomielitis, ¿no? Que esa afectó directamente a los niños. En este caso, los niños son los que menos riesgo tienen, y eso también modificó la situación y permitió un trabajo distinto. Pero se trata de una pandemia en entornos virtuales. Es una pandemia en la era tecnológica, y este hecho hace que no sea la misma que cualquier otra, que cualquier otra situación. En muchos sentidos. Yo creo que el más importante, el más clave, es un poco por el que les pedía que abran las cámaras, por ejemplo, ¿no? Es porque esta era tecnológica puede ser tomada, digamos, este instrumento puede ser tomado como medio o como fin en sí mismo. Yo creo que si nosotros lo tomamos como medio, es un medio que permite hacer lugar a la existencia del otro y al encuentro con el otro del modo menos tecnológico posible. Quiero decir, tenemos la herramienta de la voz. Ustedes vieron que hay unas
unos videos que pasan, no sé si los han escuchado, los escuchan mucho los chicos, los adolescentes, en el que hay como una voz súper metálica. No sé si los han oído. A mí me da mucha impresión escuchar esa voz que aparece en muchos videos, creo que en algunos deben ser traducciones. Yo la pucha, ¿no? Hay que tratar de que en esta virtualidad aparecer lo más humanos posibles. Y es posible esto. Creo que nos asustamos porque no es una herramienta que nosotros utilicemos habitualmente para transmitir humanidad, por decirlo de alguna manera. Pero es una herramienta que salvo el tacto, y salvo cierto espacio para el movimiento corporal, podemos perfectamente pensar como una estrategia de intervención humanizante. Podemos pensar en que hoy, acá, nosotros nos estamos encontrando y hasta estamos salvando algunas barreras espaciales a través de esta conexión que podemos tener hoy y que en otros momentos no teníamos. Entonces, creo que esta característica hay que pensar cómo la hacemos jugar a favor. Bueno, ¿qué podemos pensar a modo de aproximación de cómo puede impactar esto en el psiquismo? Hay varias cuestiones a pensar. Por un lado, ¿cuál es el estímulo externo? Y por otro lado, y fundamentalmente, dice Bleichmar, que nos ayuda a pensar un poquito, que lo que hay que poder pensar es la relación entre el estímulo externo y eso que se precipita en el sujeto. Ella dice algo que, bueno, que sabemos, ¿no? Que es que el efecto traumático no es producto directo del estímulo externo, sino que es producto de una relación existente entre el impacto y el aflujo de excitación que ese impacto desencadena. Y que en ese punto, si hay algo importante, y creo que nosotros lo tenemos que poder tener muy presente, es la simbolización, el valor que puede tener en un momento como este, en la simbolización en el trabajo con niños y niñas. Digo, a mí me parece que es un momento para escuchar a los niños, pero también para ayudarlos a hilvanar, para ayudarlos a hilvanar, a construir significados, a construir significaciones, no dárselas servidas, ver qué teorías van construyendo. Para mí eso fue muy interesante en el inicio, acerca de qué es el coronavirus. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero ahora se los pasé a las colegas, un cuento, el cuento coronavirúsico, que fue lo primero que necesité hacer al segundo o tercer día que se inició el aislamiento. Es un cuento que escribí, porque me salió, pero es un cuento que intenta abonar la simbolización infantil. Y lo fui escribiendo, bueno, con cuestiones, por supuesto, ligadas a la información que uno podía tener en ese momento de qué se trataba este virus, pero también lo fui construyendo a partir de lo que los mismos chicos me iban diciendo, que escuchaban, que sabían, que imaginaban, que no entendían. Yo les iba leyendo a los hijos de mis amigos y a mis pacientes partes del cuento que escribí en esos 2 o 3 días, y ellos fueron los que me fueron como de alguna manera dando ciertos ajustes a lo que terminó siendo el cuento, que bueno, si no lo vieron, a mí me resultó un recurso muy importante, por eso se lo facilité, porque la idea fue esa, ¿no? Bueno, echarlo a rodar, se editó con imágenes muy, muy bellas, está muy bien editado, con la voz de Marisa Lanteri, que es una cuentacuentos, y bueno, y quedó realmente es un cuento largo, pero bueno, es un cuento para ir cortando, y en realidad para ir contándolo a los chicos, ir cortándolo en el momento en el que ellos no quieren seguir. Y ese momento de corte a mí me fue permitiendo ver cuál era la afectación de ese niño, de esa niña en particular. Y como habla de las angustias, también me permitió ir viendo, me permitió que hablaran, porque los primeros días para ellos estaba todo bárbaro, en general.
Me permitió que por algún lado, porque el personaje es una niña, un niño, no se sabe muy bien, muy angustiado y muy perdido y muy que no entiende nada, no es un cuento cerrado, es un cuento abierto, que no tiene final, porque no sabemos qué final es pensar, pero es un cuento que justamente la idea es que ayude a disparar la posibilidad de abonar un simbólico para la elaboración psíquica. Es un cuento que se editó desde la universidad y se llevó a centros barriales, a lugares de trabajo social, ahí se llevaron copias papel, se editó un cuento para que los chicos pinten y tengan un retorno también de esas lecturas. Entonces, bueno, fue lo primero que a mí me pareció que era necesario, que era producir elementos, ayudar a la simbolización sin obturar esa angustia con una información que además tampoco tenemos, y en ese momento mucho menos. Entonces, la realidad, digamos, la realidad es subjetiva, y de alguna manera lo que hay que ver es qué representaciones esa realidad produce y qué significaciones uno puede ubicar. Porque el otro riesgo, y sobre todo en el primer momento, y a mucha gente le pasó, se dio una situación como de suspensión, quedamos todos como un poco en pausa. A algunos les pasó eso, a otros les pasó que no paraban de escribir y de producir, un poco lo que les decía al inicio, pero pasado ese primer tiempo había que ir como, bueno, viendo un poquito cómo nos íbamos reacomodando. Lo que está muy, muy, muy claro es que en estas situaciones estamos los adultos, que algunos pueden estar en ese estado de suspensión, otros empezar a producir síntomas, otros pánico, otros angustia, y otros, me parece que esta es la vía que nos toca a nosotros, aportar para producir intentos de elaboración psíquica de lo que estamos viviendo. En ese momento yo también, a través de la universidad también, se elaboraron, que también se las puedo pasar, creo que ya ahora la gente está como más ubicada, pero bueno, fueron también, no me gustaba ponerle la palabra consejo, pero eran orientaciones generales, muy generales, respecto de qué hacer con los chicos a partir del aislamiento. Entonces, bueno, había muchas cosas que yo iba diciendo, pero fundamentalmente, también se los puedo pasar para que lo suban en el colegio, fundamentalmente eso fue muy aliviador para los padres. Porque, por ejemplo, les decíamos organizar ritmo, pero no organizar, muchos padres empezaron a querer organizar el ritmo como si no estuviera en aislamiento, levantarse y desayunar a la hora que los chicos se desayunaban siempre, organizar, hacer las tareas a la hora de la escuela, y esto, bueno, era imposible. O sea, una primera cuestión es organizar el ritmo posible en el marco de una familia, qué sé yo, había chicos que me decían, mi hermanito más chiquito no me deja hacer la tarea porque me saca los lápices, porque no puedo escuchar la clase, entonces, bueno, empezar a ver qué ritmo para qué familia y sobre qué necesidades. Padres de adolescentes desesperados porque los chicos se dormían a las 4 de la mañana y se levantaban a las 3 de la tarde. Y yo les decía, si se acuestan a las 4 de la mañana y se levantan a las 3 de la tarde, genial. Hicieron un ritmo. Lo importante es que se levanten más o menos siempre a la misma hora y entren en alguna rutina de lunes a viernes. ¿Qué pasa con ese adolescente? Los adolescentes necesitan ese tiempo propio en el que no estén los padres. Creo que son los más afectados en esta situación. Entonces los adolescentes empezaron a encontrar un momento para encontrarse entre ellos a la noche cuando todo el mundo se iba a dormir. Y bienvenido. Siempre y cuando, bueno, se levanten a las 3 de la tarde, 2, 12, no pretendan almorzar en familia, a lo mejor algunos pueden almorzar en familia, otros pueden cenar en familia, sí es importante compartir un momento, pero hay que buscar cuál al interior de los propios modos de vida. A ver, si hay un bebé chiquito y un niño que va a la escuela, el niño que va a la escuela hará los deberes en el momento que el hermanito duerme la siesta, por decir. Encontrar cada uno del modo menos superyoico posible, en qué momento hacer qué cosas, y sobre todo los primeros días, dejarnos todos un tiempo
libre en el que no hacer nada, porque necesitamos elaborar psíquicamente lo que estamos viviendo. Si no, las situaciones intrafamiliares pueden llegar a ser caóticas. Reducir ese super shock que se va produciendo, porque además ni siquiera sabemos qué va a resultar de estas tareas. Hace 2 días la ministra de Educación dijo que no se va a calificar el primer trimestre en la secundaria. Entonces realmente muchos dirán, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Para qué enloquecí tanto? Si finalmente, ahí veo una cara, entonces, bueno, ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo posible con cada chico? Por supuesto que hay que tratar de no quedar suspendido, pero encontrar el ritmo que cada familia pueda. La actividad física es importante por una cuestión de salud física, pero tampoco tiene que ser la clase todos los días, y cada familia encontrará el modo de ordenarse con esos ritmos. Y otra cosa que daban esas recomendaciones era hacer listas. Hacer listas, que aún hoy creo que es importante, hacer listas de lo que voy a hacer cuando esto termine. Ahí hay un niño. Hacer listas para poder, ha sido la tarea, hacer listas para poder ver qué quiero hacer después, porque además, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, millones de cosas que me parecían súper importantes dejaron de serlo. Y muchas otras empezaron a ser más importantes. Entonces, también ese modo de tensión para poder soportar la privación, pensando en que eso lo voy a posponer y lo dejo anotado, es una forma de dejarlo ahí, de hacerles el lugar al deseo. Y a los padres, una de las cosas que les ponían esas recomendaciones era que se den un tiempo por día para sí mismos. Porque el otro gran riesgo es que si yo me pierdo en mi propia existencia, muy difícilmente voy a poder contener a otro. Ingeniársela, si es cuando los hijos duermen, si es cuando la pareja se puede ocupar, si es cuando se van a la casa del papá los que no conviven, si es cuando el chico, las horas de play, bueno, no tiene que jugar, y yo no sé si en este momento no tiene que jugar, que nos la pasamos diciendo que no jueguen determinadas horas. Bueno, a lo mejor este es un tiempo para que jueguen unas horas más. Todos estamos más tomados. Reducir el tiempo de ver en el televisor, digo, son todas recomendaciones que de alguna manera fueron colaborando y que fueron aliviando a muchas de las mamás con las que iba trabajando. Y poder pensar que este es un tiempo de excepción. Bueno, estoy mirando la hora, 8:20. Voy a tratar de sintetizar lo más que pueda cómo fue el trabajo, porque además seguramente muchos de ustedes están trabajando online. Miro las caras a ver si es así con los niños. Entonces muchas de las cosas que yo por ahí tenía más planteadas al inicio, creo que todos las hemos ido resolviendo de alguna manera. Una de las preguntas era, ¿cómo vamos a jugar? ¿Cómo vamos a jugar así? La verdad es que los mismos chicos fueron sorprendiéndonos con propuestas ellos, con otras nosotros. Yo armé un pequeño grupo de WhatsApp con algunos colegas en ese primer momento, y íbamos compartiendo, sobre todo al principio, las primeras sensaciones, las primeras impresiones, los primeros juegos, las primeras entrevistas, y eso nos ayudó bastante a todo ese grupito a acompañarnos y a darnos ideas, ¿no? Yo estructuré un poquito esto en algunos ítems. Uno es el encuadre, ese creo que fue el primer intríngulis, porque bueno, ahí la pregunta era, ¿qué paciente vamos a poder sostener con algún encuadre en esta situación online? Y la verdad que a mí me sorprendieron mucho algunos pacientes con los que yo suponía que no iba a poder jugar, que no iba a poder trabajar, y con los que pude trabajar, en algunos casos, hasta, para mí, muy llamativamente, aún mejor. En algunos de esos casos, y creo que eso es algo para trabajar teóricamente, tal vez en otro momento, en este momento yo no he podido aún hacerlo, pero hay algo de lo especular que se juega en el verse en la pantalla mientras están trabajando con nosotros, y en el vernos nosotros en la pantalla, cuando estamos trabajando con ellos, que inaugura algo que nunca hemos pensado, pero que abre a que nos lo preguntemos. Especialmente, no sé ustedes, pero a mí se me ha jugado especialmente justamente con aquellos chiquitos que aún no terminan de tener
desarrollado un esquema corporal y un registro de la superficie yoica, digamos, un desarrollo de cierta cuestión yoica, que hay algo del verse mientras yo también lo veo y él me ve, que, bueno, hay algo ahí para pensar en relación al estadio del espejo, que yo no lo tengo para nada pensado, pero que creo que hay que teorizar y que hay que poder pensar, y que por lo menos a mí, en algunos casos particulares, me ha permitido sobre todo ahora, en las últimas semanas, en el caso de un chiquito particular, trabajar de un modo que nunca había podido en el consultorio, que era mucho más anárquico y mucho más caótico el trabajo, y de golpe nos organizamos bailando, poniendo canciones y bailando y jugando con que, no sé, nos tocamos tocando la pantalla, hacemos como círculos los dos, en la pantalla, y hay algo de un no tocarnos que también a él lo hace sentir, pareciera que más protegido, o menos en riesgo, no lo sé, todavía está eso ahí rodando, pero que creo que es un elemento que se incorpora al encuadre, que no lo teníamos y que habrá que ver. En principio no parece obturar, más bien parece posibilitar. Eso en relación al tema del encuadre, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero bueno, tal vez la diferencia es que no viene el chico al consultorio, sino que el chico nos muestra su cuarto, nos muestra sus juguetes, en general al principio. Es la mamá la que se retira, o el papá el que se retira de la escena, a diferencia del consultorio, que es el niño, el que deja de estar con la mamá para entrar en la habitación. Me he encontrado con algunos pacientes que la mamá viene, les pone la cámara y dice, bueno, andate, cerrame la puerta, tratando de sostener o de reproducir esa escena del consultorio, ¿no? Eso también me parece que es bien interesante. Y después, bueno, como hay alguna cuestión ahí con la tecnología, con los más chiquitos, la mamá del papá reaparecen y uno tiene un diálogo bastante similar al que tiene cuando un paciente se va, ¿no? Que uno a veces hace alguna devolución, a veces hace alguna pregunta, a veces, bueno, comenta algo que acordó con el paciente que van a charlar con quien lo trajo, ¿no? Eso uno lo ve, bueno, como posible de sostener y de trabajar. En el caso de este chiquito en particular, la primera que yo dije, no voy a poder trabajar, pero bueno, vamos a intentarlo, porque además, por supuesto, supongo que a ustedes les habrá pasado lo mismo, hay pacientes que tampoco pudieron anticiparles que uno iba a trabajar de otra manera en el consultorio, sino que fue medio directo, ¿no? El primer encuentro con ese chiquito fue totalmente anárquico, que les digo que ahora estamos con estos bailos y con estas organizaciones, y él lo despide al papá, vamos a ponerle de nombre Juan, y Juan me empieza a contar, me empieza a hablar de cosas como totalmente inconexas, ¿no? Me habla de una isla, que es la isla de Man, entonces tiene un globo terráqueo, yo voy buscando en internet de qué isla se trata, yo ya le había leído parte del cuento, y en el cuento hay una mención a las coronitas y a los reyes, y ahí me doy cuenta que la isla de Man es un reinado, uno de los pocos reinados que quedan, el del señor Man, porque bueno, se llama Man justamente la isla, hablan, bueno, y entonces inmediatamente después y anárquicamente me muestra un personaje antiguo, que me lo muestra en el celular, y me dice, este es un personaje que ya no está, pero me dice, es un personaje, le pregunto, ¿qué hace? Me dice, es un personaje que controla el tiempo, y que tenía que salvar a... Y ahí interrumpe el relato, ¿no? Inmediatamente me habla de un sapo, de un personaje, y me dice, ya no está tampoco. Acto seguido me hace escuchar una canción, la canción se llama La Luz de la Esperanza, y ahí me cae la ficha, porque yo, imagínense que a esa altura dije, esto es totalmente imposible, ¿qué voy a hacer con esto? No voy a poder trabajar, era una cosa tras de otra, hasta que de golpe cuando me pone esa canción en inglés, y bueno, sabe inglés, y hacemos la traducción y me digo, claro, ¿no? Está recontra preocupado, busca un personaje que quiere salvar, un superhéroe que pueda cambiar el tiempo, me habla de su preocupación por los que ya no están, me habla de la luz, de la esperanza.
Entonces ahí yo le hago, ¿no? Como una ligazón, a eso voy con lo de la construcción del Ilván, ¿no? Una ligazón y le digo, mira, espera, porque no paraban. A ver, vos me dijiste esto, me hablaste de esto otro, me hablaste de esto otro, ¿vos estás preocupado? ¿Estás preocupado con esto que está pasando? Me hablas de los que ya no están, estás hablando de los que ya no están, de los reyes, viste que antes hablamos de las coronitas, de que hay reyes, y entonces ahí nomás, por eso digo que bueno, que fue como habilitando, ¿no? Ahí me dice, sí, yo tengo mucho miedo. Al principio me ha dicho que estaba chocho, que no tenía problema, que estaba todo bien, ¿no? Que le gustaba estar en su casa, no ir a la escuela, y ahí empieza a hablar de sus miedos, y me dice que tiene miedo de infectarse. Yo ahí le explico el tema de los niños, de que a los niños no los afecta de forma directa, que solamente les puede dar una gripe chiquita, como otras que él ha tenido, que el tema es no estar con los adultos para no, sobre todo los abuelos, los adultos mayores para no contagiarlos, que por eso se tienen que quedar adentro y demás. Y me dice... ahí me dice, bueno, lo que pasa que sí, está bien, es verdad, entonces a mí no me va a pasar nada. Y le digo, no, a lo sumo va a tener una gripe como otras que has tenido. Bueno, así, ustedes vieron el encuadre, el tiempo, el cierre de la sesión. Me mira y me dice, bueno, también le tengo miedo al dengue, pero eso lo dejamos para la semana que viene, chau. Me cortó. Me fue a buscar al adulto de referencia, y esa fue la primera de esta serie, que llevan un montón, de entrevistas con este niño con el que parecía imposible. Entonces me parece que ahí donde uno, lo que es muy difícil, pero y sobre todo me pasó con este chiquito, que era esta situación tan anárquica por un lado, y por otro lado, era un chiquito con otra estructura, está en camino, digamos, hay una estructuración, una predominancia más cercana a una psicosis. Por supuesto que no sabemos y no podemos hablar de un diagnóstico de estructura, pero bueno, yo dije, con estos chiquitos no voy a poder. Todo lo contrario. Esto no quiere decir que, dicen que se vuelve a cortar. Bueno, sigo un poquito más, y ya hacemos el último bloquecito más breve, porque quiero ir a las preguntas de ustedes y a escucharlos. Pero entonces, en síntesis, con este chiquito a mí me quedó claro en relación al encuadre, que era importante mi aporte de construcción en relación al cuento, y a estos silvanes de esa cosa desordenada que él traía. Y lo que me permitió, y es lo que quería decir, es que no abandonar, lo cual es muy difícil porque uno no está acostumbrado a trabajar con la tecnología, pero lo más importante es no abandonar la posición del analista y del deseo del analista, que cuando eso está... Bueno, última cosa, así podemos pasar a los comentarios, así los puedo escuchar a ustedes. Solo quiero llegar a una cosa mucho más actual, que es, porque además sé que en el encuentro anterior hablaron de juego, así que probablemente sea sino una reiteración, que es el tema de las salidas ahora, las primeras salidas que está habiendo en este momento, y qué están haciendo los chicos en relación a esas salidas. Me parece que, bueno, es como la pregunta más ligada a lo actual. Lo que puedo ver y lo que fui preguntando, y les pedí a los alumnos de la facultad además que hicieran como una especie de trabajo práctico preguntándoles a los chicos cómo estaban viviendo la situación del aislamiento, y también cómo imaginaban la salida, y en estos días cómo fueron las salidas. Y lo que uno ve, justamente yo les decía, hablando de los prejuicios, y además de que nadie les preguntó cómo quieren que sean esas salidas y cómo se pueden, de acuerdo a eso, ¿no? Promover, es que a los chicos en realidad parece no preocuparles demasiado estar adentro de las casas. Obviamente dependerá de las condiciones del hábitat, ¿no? Pero digo, en líneas generales, hay algo de una calidez que tienen las casas. Algunos se han armado su casita adentro, su carpita, de la que entran y salen y demás, pero lo que sí sucede es que en realidad lo que yo voy encontrando en las respuestas de los chicos es que a ellos no les interesa salir, lo que les interesa es encontrarse con otros chicos, que es justamente lo que no se puede hacer con las salidas.
¿Mm? Porque para salir con el papá y la mamá, ya están adentro el papá y la mamá. Entonces, lo que dicen es, uy, es re aburrido salir así, a caminar, a la granja, a comprar algo. Y como me decía había una mamá, y además, para salir, tienen que interrumpir el juego. Los chicos que juegan y que están jugando dentro de las casas, no tienen ganas de salir, porque además tienen que interrumpir aquellos que están haciendo, que es jugar. Entonces, bueno, ahí hay que pensar en algunas estrategias, qué sé yo, yo y a una mamá le decía, bueno, ir pateando una latita, bueno, jugar al veo-veo, digamos, instalar la dimensión del juego en esas salidas en el marco de lo permitido. Y justo hablando con ustedes recién, antes de empezar, me llegó un WhatsApp, que si quieren también se los paso, con algunas sugerencias, justo antes de empezar, que están muy buenas de qué está permitido hacer en la calle cuando salgo. Así que, bueno, después se los paso. Ahora sí, vamos a conversar un rato. Querida amiga, hola. Hola. Acá mi Hola. compañera de estudio. Una inmensa alegría compartir. Bueno, una inmensa alegría compartir y agradecerte esta exposición que muy rica, muy valiosa, y bueno, y como siempre cálida y humana. Pero bueno, cuando te escuchaba me evoqué todo el tiempo un vivo que escuché hace muy poco, que va por este lado, de Alfredo Jerusalinsky, que él acostumbra a trabajar más con niños autistas, pero bueno, él decía que él titulaba el vivo Ay, se corta. Alejandra, se corta un poco. Se quedó sin señal, justo. Sí. y no dejarlos en este tiempo. Alejandra, se cortó. Llegamos hasta Jerusalén. Bueno, que él, que él plantea que estamos ante un momento donde los niños están capturados por un nuevo lenguaje y que debemos ser hábiles en introducirnos en ello, para no perder este privilegio y poder escuchar el inconsciente de todas formas, aún con esto. Entonces, a propósito de eso, quería preguntarte, en esta experiencia que vos vas transitando, aunque muchas cosas se van a poder pensar a precú dentro de un tiempo, y hay algo que se pierde en esta clínica virtual. Sí. Está bueno, sí. Bueno, gracias Alejandra por tu pregunta, porque además estamos como todo el tiempo tratando de ver cómo hacer para que algo de la clínica se juegue en este espacio y por ahí me parece que pensar que se pierde también nos ayuda a construir el problema, que se gana, como yo decía, esto de los espejos que habrá que repensar, pero también que se pierde. Yo, a ver, lo que puedo pensar que se pierde y que es lo que siento permanentemente como dificultad, es, me parece que tiene que ver con lo que yo comentaba antes de las salidas de los chicos, me parece que lo que se pierde es lo que de la presencia habilita al juego, todo lo que de la presencia física habilita el jugar. Estamos, por lo menos me parece que lo que más se comparte, lo que más compartimos es cómo hacer para poder seguir jugando, porque el juego es la herramienta de comunicación por excelencia, porque el dibujo incluso, bueno, de alguna manera se puede, yo no puedo a lo mejor dibujar algo en el papel del chico, el chico no me puede dibujar algo en mi papel, pero hay algo del dibujo que sigue estando, y hay algo del juego que sigue estando, hay algo que se transforma, como vos decís, con las herramientas que los chicos tienen, porque muchos nos dicen en qué página entrar para jugar de forma virtual, con el chico en su computadora, y ahí está esto que vos decís, ¿no? Que nombra Jerusalinsky, pero creo que hay todo un orden del juego que tiene que ver con el juego presencial y corporal,
y el juego del cuerpo a cuerpo, y a veces el dejarse hacer, que bueno, que no se puede jugar. Y me parece que si uno trabaja clínicamente con los niños, con niños y niñas, la herramienta por excelencia que nosotros tenemos, incluso pensado desde la perspectiva de la técnica, de la práctica clínica entendida también en sus aspectos técnicos, la más complicada es la de que no podemos jugar en presencia. Y obviamente podemos inventar cosas, como yo decía, bueno, yo toco la pantalla y vos tocas la tuya, ¿no? Y parece que hay algo ahí que es lo más cercano a, pero que no es. Me parece que, bueno, este chiquito que yo digo, tal vez a él hay algo del no contacto que le permite otro despliegue de lo corporal, pero creo que muchos chicos en los que es necesario algo de poner en juego el cuerpo a cuerpo, bueno, no está. Yo pienso, bueno, el juego, por decirte uno que se me ocurre, con algún paciente que lo viví con un obstáculo, el juego con las espadas. No hay modo de chocar las espadas, por más que yo juegue con la imaginación y yo me tiro una cosa y él juega que la agarra y le tira un almohadón y el otro juega, o que juego con un muñequito de este lado y él con otro el otro, pero no es lo mismo. Creo que ese es, pienso que es la dimensión más complicada. Bueno, a veces es, y con algunos pacientes con algunas dificultades comprensivas, también es muy difícil explicar un juego. Yo me di cuenta con algunos pacientes de algunas dificultades que no me había dado cuenta, que no las había registrado del mismo modo, con los que no alcanza la explicación oral, sino que a veces hace falta acompañar una mano, o ayudar en un movimiento del cuerpo para que se muevan según alguna cosa que queremos transmitir, y que de forma oral no es posible. Yo creo que es eso, es todo lo que tiene que ver con cómo se pone en juego el cuerpo en la práctica clínica con niños, ¿no? Claro. Ana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, agradezco mucho. Bueno, mientras te escuchaba, soy Leslie Di Paulo. ¿Qué tal? En realidad yo me he encontrado con quizás bueno, es necesario pensar cuáles son los niños con los que me he encontrado esto. Me he encontrado con pedidos de los papás de cierta ayuda, pero con el comentario de que ellos no tienen interés de jugar a través de la videollamada, que parecen necesitar algo, pero no eso. Los chicos, decís. Los chicos, los papás dicen, ante mi comentario, bueno, podemos intentarlo de este modo. Sí. Los papás dicen, se los propongo, pero no aceptan. Entonces yo les digo que otra posibilidad sería que graben algún comentario o que, en el caso que escriban algo. Me he encontrado con mucha más respuesta respecto de eso. Mensaje va, mensaje viene, me cuentan algo, les propongo algo. Entonces, yo me preguntaba cuando vos hoy decías acerca del trastocamiento del espacio y el tiempo, si justamente, probablemente esté hablando de niños con una singularidad, donde la cuestión no sea la resolución de cuestiones psíquicas más primarias o más como esto que vos decís, ¿no? La superficie del yo, la constitución un poco anterior, sino niños en la resolución sintomática, en franco trabajo de resolución sintomática,
donde quizá la cuestión de que esa escena que se está jugando remite a la otra escena, en esta falta de presencia, se vuelve muy complejo este juego mediatizado por la pantalla. Justamente por esto que vos decís, porque la otra escena remite a otro tiempo y a otro espacio, que es la zona del inconsciente. Y que la virtualidad probablemente es una hipótesis, por supuesto, porque digamos, es una hipótesis que me ha surgido a partir de esta negativa de así no quiero jugar, ¿no? Como si, con lo que revaloriza también, quiero jugar de la otra manera. Bueno, quizás podría estar, en el caso de que esto se complique más, cierta insistencia de mi parte. Yo por el momento no la he tenido, he respetado ese, claro. Así no quiero o no puedo. Quizás es así no puedo jugar, porque justamente quizás está esto, ¿no? Como algunos niños pueden sostener esa otra escena, esta escena que los reenvía a la otra escena, si hay una cuestión familiar que está demasiado presente por más que cierren la puerta. Sí. No sé si alcanzo a explicarme. Sí. Sí, me parece que sí, me parece que te entiendo. A ver, esto en algún punto es como en la clínica habitual, dependerá de cada caso, ¿no? Exactamente, sí. Lo interesante a mí me parece que es tensar al máximo y aprender, porque para nosotros, por lo menos para mí, es todo un aprendizaje, tensar al máximo las posibilidades que tiene el instrumento tecnológico, el que sea. Pero también a mí me ha pasado, o he leído en la mayoría de los casos, no me ha pasado esto de que un chico no quiera jugar con la pantalla, porque me parece que la mayoría de los chicos están acostumbrados a jugar con sus amigos y con las pantallas, y más bien ellos por ahí te enseñan. Lo que sí puede pasar es esto que vos decís, ¿no? Que hay una familia o una presencia donde ellos necesitan, entonces por eso digo en cada caso. Ahí probablemente lo que vos contás, a lo que el chico apela es a la necesidad de sostener una reserva respecto de la posible escucha. A ver, hay elementos tecnológicos para eso también, porque bueno, están los auriculares para que los otros no escuchen lo que dice el terapeuta, también él puede escribirte y vos hablarle, porque estás con los auriculares, digo, tratar de potenciar lo más posible el encuentro con la tecnología y situar dónde está el punto de dificultad, apelando a la mayor parte de los recursos que pueden sustituir. Y por lo menos en lo que yo he podido ver, me pasó con un adolescente, no me pasó con los chicos, un adolescente que me planteó como que bueno, que no, que ya no se sentía cómoda de esa manera y demás, y yo le dije, bueno, está bien, aparte es una chica con la que yo llevo mucho tiempo trabajando, y entonces dije, bueno, podemos suspender un tiempo, no pasa nada, pero como no nos llegamos a ver antes de todo esto, quiero que charlemos un poquito, así yo me quedo tranquila y después, bueno, retomamos cuando esto pase. Y ella aceptó, le dije, bueno, tal día, tal hora, charlamos un ratito, me contás cómo está, nada más, una paciente adolescente. Bueno, menos mal que le planteé eso, porque cuando empezó a hablar del mismo modo, más angustiada por la situación y demás. Bueno, tuvimos una entrevista de 1 hora, que cuando llegó el final de la entrevista me dijo, bueno, quiero seguir, la verdad que pensé que no iba a poder y trabajamos re bien, y bueno, y así seguimos hasta hoy. Y más bien, yo creo que en esos casos que vos planteás, es muy probable que haya o algo de una necesidad de sostener algún orden de reserva, que por eso me parece importante apelar al recurso de la escritura, o de que, como te digo, a lo mejor vos podés hablar porque él puede tener unos auriculares y él contestarte escribiendo, como para, bueno, instalar algo de
de la mirada, que es distinta a la mirada también, digamos, bueno, yo ahora fui aprendiendo que hay que mirar a la cámara para que el otro se sienta mirado, que hay que iluminarse, y toda una serie de cosas que uno va también aprendiendo del recurso, que no lo sabía usar. Sí, sí, sí. Y que la otra posibilidad, una es la de la reserva, que a veces uno puede hablar con algún padre, una madre, y decir, bueno, miren, a lo mejor hay que facilitarle un lugar, un horario, que yo puedo a lo mejor acomodar, etcétera, etcétera. Y la otra es la de la resistencia de los padres, que esa también, digamos, está muy presente. Ahí hay papás que te dicen eso, pero en realidad el chico quiere jugar o trabajar, y la resistencia, ahí puede funcionar como resistencia de los papás. Entonces, apelar a eso de, bueno, está bien, pero yo quisiera verlo antes, como quedó interrumpido de modo tan brusco, a mí me gustaría hablarle, explicarle con qué tiene que ver esto, y yo creo que con eso la cosa anda, porque un papá después no te va a poder venir a decir, mira, no quiere. Pero ¿cómo no quiere? Si acabamos de hablar, acabamos de trabajar, el chico puede pedir, entonces se instala otra cosa. Como no quedarse con ese no, igual que uno no se queda con el no en la clínica cuando hay una resistencia. Sí, sí, sí. Y ver, bueno, está claro. por dónde está el límite, en cada caso, por supuesto, si hay algo de la reserva que uno puede poner a jugar, bueno, ¿no? Por supuesto que no. Acá hay alguna, claro, acá dice, esto de los nenes que no quieren hablar, claro, en las casas no pueden. Sí. Hay nenes que no quieren hablar porque los van a escuchar, en consultorio se abren y te cuentan, pero en sus casas no pueden. Sí, es muy probable, y sobre todo cuando hay situaciones, bueno, algo muy interesante, por ejemplo, que hicieron, salvando las diferencias, en relación a las mujeres que están en situaciones, digamos, de violencia intrafamiliar, lo que armaron es como un dispositivo que es de carteles, no sé si lo vieron, circuló mucho por Instagram, en el que las mujeres podían ponerse frente a un teléfono, frente a una cámara y mostrar así papeles, sin hablar, escribir y hablar así. Digo, me parece que es momento de no quedarse con esas resistencias, porque además este tiempo se prolonga, y creo que va a ser muy extenso, y bueno, y apelar a algunos otros formatos que ver si puede permitir algo. A ver, lo mismo que pasa en la clínica cotidiana, si los padres tienen una resistencia tal, que no van a querer al hijo, no lo van a llevar, pero cuando se le quemen las papas, les van a volver a hablar. Me parece que en ese sentido el circuito podría pensarse de un modo similar. Por supuesto, esta situación viene a potenciar lo que ya estaba, la resistencia, cuando había resistencia, ¿no? Bueno, a ver, alguien agradece, bueno, igualmente. Vamos a, ¿te parece, Andrea, por ahí que pueda haber un comentario más y vamos cerrando? Dale, sí, estamos en el horario que habíamos pautado para el encuentro, así que si hay algún comentario, alguna pregunta. Mientras llega el comentario, les cuento una situación de hoy, porque, bueno, me parece que es para compartirla, porque da cuenta de cómo lo que se pone en juego, un poco retomando lo que también decía Alejandra, es la dimensión del inconsciente más allá del formato, si es formato pandemia, online. Hoy le preguntaba a una pacientita cómo todavía no había salido, cómo imaginaba la salida, cómo iban a hacer en la casa, y entonces me dice, no, para que vean cómo el Edipo se las arregla, es un varón, de lo mejor. Dice, no, el tema es así, entre los adultos tiene que haber 10 metros de distancia, con los chicos no hay problema, porque nosotros si nos contagiamos no pasa nada, entonces, entre los adultos tiene que haber 10 metros, entonces yo, dice el varón, voy a ir con mi mamá, y mi papá va a ir con mi hermanita, pero ellos dos no se van a poder acercar, porque son mayores. Y si mi mamá necesita algo de mi papá, o mi papá necesita algo de mi mamá, voy a ir yo
a decirles o a traerles lo que el otro quiera, porque ellos dos no se van a poder juntar. Entonces, bueno, yo decía, yo, bueno, por supuesto le iba planteando algunas preguntas, digamos, de creación de conflictos, pero ¿y cómo y si adentro de tu casa están y cómo afuera no pueden estar? Y bueno, ¿no? Y uno por ahí hace algún comentario. Pero él insistía y armaba teoría para sostener que su mamá iba a estar con él y el padre iba a estar con la hermanita, ¿no? Como, bueno, digo, lo edípico está clarito en esta situación, como este nene se las arregló para ponerlo en juego, para armarse una realidad que le viniera bien a él para su deseo edípico. Y bueno, y estamos hablando de la salida en relación a un aislamiento, pero el inconsciente aparece. Ujú. ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo quería hacer un comentario, pero bueno, acerca de algo que compartí ayer con las chicas. Mañana empieza una serie, no sé si vieron Terapia en Cuarentena. No sé cómo será en en la plataforma de televisión pública. Y como el spot, digamos, la presentación de la serie, aparece, bueno, Carola Reina es la analista, y aparece, bueno, ahora me va a salir el nombre del actor, metido en el baño, acomodando el celular en comunicación, plataforma Contar. Gracias, ahí me dice Rubén. ¿Qué es eso? La plataforma Contar es una plataforma de vía internet, digamos, entras a la página y ves series y películas argentinas, está muy buena. Y mañana estrena esta serie, que es Terapia en Cuarentena, y se mete, digamos, quien sería el paciente y le dice, discúlpame que tengo que hacer la sesión acá en el baño, pero es el único lugar donde mi mamá entiende que no tiene que entrar. Un adulto, ¿no? Un adulto. Me parece, digamos, realmente, no sé, porque estrena mañana, pero me parece que es algo interesante para quizás poder pensarnos y pensar esto de la terapia virtual. Bueno, ayudó mucho, mucho, toda una serie de notas que salieron en el primer tiempo, en los diarios, algunas entrevistas que se realizaron, que ayudaron mucho a darle un estatuto de seriedad y de importancia al trabajo online. Hubo bastante colaboración de los medios en este sentido. Sí, esto fue filmado en cuarentena, o sea, cada actor se filma y después el trabajo de edición me parece que va a estar interesante, al menos sí, muy bueno. Muy bueno. Eso también nos va a ayudar. A todos. Sí. Bien. ¿Qué tal? Pensaba en Winnicott, cuando hablaban de que el juego, digamos, a lo mejor algo se pierde en relación a la presencia. Yo pensaba que tal vez de lo que se trata es de otra presencia, pero hay presencia. Sí, exacto. Pensaba, cuando él habla de pacientes graves, la importancia que tiene el encuadre, más que la interpretación. O sea, Winnicott me parece como que nos permite pensar en tal vez otro encuadre, porque no es el de la presencia del analista, bueno, en un consultorio, es otra presencia, es virtual, pero qué importante en esos casos, él decía, era la voz, qué importante que el analista esté con su presencia en un horario, y cuánto de esto a lo mejor para un niño, en donde vos decís, bueno, que lo que extrañan no es, o sea, lo que los afecta no es tanto el encierro, sino que extrañan esto de poder socializar. Entonces pensaba en que tal vez si se juega un poco el deseo de nosotros como analistas, y estar presente, por más que sea a través de una pantalla, para los niños en estos momentos de encierro, creo que es importante. Y hay que pensar, ya que tenés a Winnicott, que la noción de espacio potencial no es concreta, ¿no? Claro. No es concreta. Bien. Bueno, Ana, estamos, ¿sí? Agradecemos a todos, fuimos más de 60 en un momento del encuentro, así que
muy importante, muy interesante, que sigamos encontrándonos semana a semana para conversar, para construir este pensamiento en conjunto, ¿sí? Para pensar juntos, y bueno, nos estamos encontrando, ¿sí? Con una próxima invitación seguramente. Bueno, muchas Gracias. gracias. Buena semana. Nos vemos. Muchas gracias. Ah.